Estimados amigos ajedrecistas, un gusto saludarles por este medio. Les saluda Guillermo y hoy quiero compartir con ustedes la partida que disputaron Fabiano Caruana contra Boris Gelfand en el marco de la ronda 1 del torneo Tata Steel de maestros, disputada la partida el 10 de enero de 2015. Se jugó una defensa siciliana, variante Nator, comenzando con E4. Boris Gelfand replica C5, caballo F3, D6, D4, C por D4 y caballo por D4. Boris Gelfand prosigue con caballo F6, Fabiano Caruana responde con caballo C3 y A6. Hasta aquí se ha planteado ya la variante Nator, que es sumamente conocida por muchos de nosotros en el torneo magistral. Caruana responde con F3 asegurando el peón de E4 y preparando, entre otras cosas, desarrollar tal vez su alfil y la dama, y luego buscar un enroque largo para montar un peligroso ataque contra el enroque corto de las negras, si es que Boris Gelfand se llega a enrocar corto, que es lo más usual en esta posición. Pero Gelfand replica con E5. Caruana define su caballo hacia B3, alfil a E6, alfil a E3, H5, caballo a D5, bloqueando la casilla del alfil en D5 y también preparando un peligroso ataque del alfil de E3 hacia B6. Gelfand toma el caballo y Caruana responde E por D5. Gelfand continúa con el desarrollo de sus caballos hacia D7, dama D2, G6, preparando una eventual alfil a G7 las negras, alfil a E2, alfil G7, enroque corto y enroque corto. Ahora Caruana comienza a desarrollar su torre hacia C1 con la amenaza, entre otras cosas, de un peón hacia C4, por ejemplo, para apoyar el peón de D5, perdón, y montar una avalancha de peores en el flanco de dama. Ante esta situación, Boris Gelfand replica B6, con lo que previene el salto de A5 y de C5, H3, torre a E8. Aquí Caruana responde con G4, pero también teníamos la variante de A4 y caballo a C5 con ligera ventaja de las blancas, pero en una posición que se podía sostener. G4, tocando un punto importante que es el de el peón de H5. Boris Gelfand replica tomando y hasta acá la posición se encuentra igualada. Entonces H por G, y aquí Boris Gelfand juega caballo H7. Si hubiera realizado también B5, se podía haber continuado con caballo A5, caballo por D5 y caballo a B7, con juego igualado y con posibilidades mutuas. Pero después de caballo a H7, las blancas comienzan a tener una iniciativa peligrosa con G5. Las negras tratan de defenderse con F5. Entonces peón por peón al paso, y acá tenemos una serie de alternativas. Por ejemplo, resulta que si las negras toman el peón de F6 con caballo, el alfil a D3 se vuelve peligroso porque comienza a adquirir
una posición amenazante hacia el enroque de las negras y también apunta hacia C4 o inclusive el peón de A6. También tenemos la otra opción de que si se juega con dama por F6, se sigue con la misma alfil a D3. Si alfil por F6, entonces torre F2 buscando torre G2 o torre H2 y con complicaciones para las negras. Y si juegan caballo de H6 por F6, entonces siempre prosigue alfil a D3 con amenazas interesantes, inclusive el alfil hacia H6, una jugada interesante porque buscaría eliminar la pieza negra de G7 y la columna H y columna G se encuentran totalmente abiertas para la blanca, así que bueno, las operaciones de las torres de F y C serían interesantes. La línea principal o la partida se sigue con alfil por F6, torre a F2, preparando ya torre G2 o torre H2. Y aquí una idea interesante para las negras es caballo a G5, buscando que ese caballo penetre en el enroque de las blancas y crear algunas complicaciones. Se podría continuar con torre G2, caballo H3, jaque, rey a H1 y G5. Y acá las negras todavía tienen algunas posibilidades, aunque las blancas tienen una posición mucho mejor, pero las negras todavía tienen cierto matiz para poder lograr alguna situación favorable en el tablero. Entonces Boris Gelfand juega alfil a G5, torre G2, alfil por alfil, dama por alfil, caballo de D a F8, alfil a D3. Este alfil que ya lo vimos es muy amenazante por todas las complicaciones que genera, amenazando al peón. Vean las piezas blancas cómo se van consolidando. Y después de rey 2 y torre G1, parece que el arsenal blanco tiene todo apuntalado. Alfil a D3, torre a A7, con lo cual Boris Gelfand, ya previendo, traerá su torre hacia F7 o G7 para defender al monarca negro. Torre a F1. Acá en lugar de torre F1 también existía una variante con caballo A5, con líneas ya tácticas, que ese caballo no se puede tomar porque si no se pierde la torre de A7. Pero se prosigue con torre a F7 y ahora con caballo a C4, amenazando o creando presión sobre los peones de D6 y de B6. También un caballo centralizado, con buenas casillas y buenas perspectivas para involucrarse también en el ataque de las blancas. Y luego de torre a F4, la presión continúa siempre por medio del bando que conduce Caruana, pero siempre con opciones para las negras. Entonces torre a F1 juega Fabiano Caruana. Gelfand replica con torre a F7. Y ahora comienzan las piezas poderosas del blanco a adentrarse en el terreno defendido por las negras. Dama H6, rey a H8, caballo a D2, preparando alguna jugada con caballo a F6 para llevarlo luego tal vez a
G5 o inclusive, ¿por qué no a F6? Creando algunas complicaciones tácticas. Helfand replica torre a F4. Y acá había una opción interesante para Caruana. La partida se prosigue con torre G4, pero estábamos analizando alfil por G6. Una jugada que podría generar complicaciones. Que después de torre a F6, rey a F2, E4, caballo por E4 y torre por E4, se arriba una posición igualada y con opciones mutuas. Entonces Caruana jugó torre G4, B5, caballo a E4, y acá Helfand comete un grave error, juega caballo a D7. Tal vez una jugada de espero hubiera sido rey G8 para evaluar las opciones que tenía en la posición y tratar de lograrlo, aunque sea unas tablas. El error resulta porque al retirar el caballo a D7, ya las piezas que son defensoras por excelencia se desvinculan, se desconectan y entonces dejan oportunidad a las blancas para generar un ataque muy fuerte. Entonces después de caballo a E4, jugada número 28, sigue caballo a D7, que es un error de Helfand. Caruana lo aprovecha jugando torre por G6 y una idea interesante era jugar torre a E7, pero Helfand vuelve a errar la línea y juega torre a G8. Ante esto, Caruana replica caballo a G5 con múltiples amenazas, por ejemplo, dama H7, jaque mate, que la variante que analizaba era caballo G5, dama por G5, torre por G5. Bueno, a dama por G5 es jaque, ¿no? Así que hay que proceder. Torre por G5, torre por C5, torre por G5 jaque, rey a F2, caballo D a F6, torre G1, torre por torre, rey por torre, torre por F3, alfil por H7, caballo por H7, dama por D6, torre a F6, dama por E5, y acá la amenaza fuerte es el avance del peón de D hacia D8, y ante esta amenaza es difícil mantener la posición, por lo tanto las negras estarían perdidas. También cabe mencionar que es difícil mover el caballo porque la torre es la pieza defendida por el caballo, y entonces quedaría solo el rey para ser el defensor de ambas piezas, pero igual es una posición muy complicada, que se tiene dama contra torre y caballo y 4 peones contra 2 de las negras, así que la posición, bueno, es más que perdida. Y bueno, le deseo mejor suerte a Helfand en la próxima ronda, y Caruana sigue demostrando que es un joven con mucho talento y que sigue desarrollando su nivel, y quién sabe, quién quita que lo veamos dentro de un par de años ya retando a Magnus Carlsen contra el campeonato del mundo. Hasta acá, amigos, un gusto haber acompañado con ustedes en el comentario de esta partida, y nos vemos en las próximas rondas del Tata Steel 2015. Saludos.